Bienvenidos a De la mano con Dios. Hoy te invito a descubrir la inspiradora historia de uno de los santos más queridos en la Iglesia, San Juan Bosco. Su vida estuvo marcada por el amor a los jóvenes y por las visiones extraordinarias que Dios le permitió ver. También profundizaremos sobre un acontecimiento en especial que lo marcó para siempre, aquella ocasión en la que Dios lo llevó al infierno y las cosas que le mostró allí. Acompáñame en este recorrido por su vida y sus experiencias místicas. Giovanni Melchiorre Bosco, conocido como Don Bosco, nació el 16 de agosto de 1815 en Castelnuovo, Italia. Desde su niñez mostró un corazón compasivo y un profundo deseo de ayudar a los demás, especialmente a los niños pobres. A pesar de perder a su padre a temprana edad, su madre, Margarita, le inculcó una fuerte fe en Dios, preparándolo para su misión. A los 9 años, Juan Bosco tuvo su primera visión. En ella se encontraba en medio de un grupo de niños que reían y se peleaban. De repente, apareció un hombre majestuoso y le dijo: «No con golpes, sino con amor, deberás ganarte a estos jóvenes». Esta experiencia marcó el inicio de su vocación, una misión de amor hacia los jóvenes marginados. A lo largo de su juventud, Juan Bosco sintió el llamado de Dios para dedicarse al sacerdocio. A pesar de la pobreza y los desafíos, ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote en 1841. Pero su misión iba más allá de los muros de la iglesia. Don Bosco comenzó a trabajar con niños y jóvenes de las calles de Turín, muchos de ellos huérfanos o sin rumbo. Fundó el oratorio de San Francisco de Sales, donde los educaba y formaba en la fe. Su pedagogía se basaba en 3 pilares: razón, religión y bondad. Así nació la congregación salesiana. A lo largo de su vida, Don Bosco tuvo numerosas visiones y sueños proféticos que lo guiaron en su misión. En una ocasión, tuvo un sueño en el que veía a la iglesia como un gran barco siendo atacada por sus enemigos. Sin embargo, el barco se mantuvo firme, guiado por 2 grandes columnas. Una era la Eucaristía y otra la Virgen María. Esta visión representaba la protección de Dios sobre la iglesia, con el auxilio de la Madre de Dios. Otra de sus visiones impactantes fue la del infierno. La visión del infierno de San Juan Bosco es una de las más impactantes y profundas que experimentó a lo largo de su vida. Fue un sueño que tuvo en mayo de 1868, un sueño que lo perturbó profundamente y que lo llevó a redoblar sus esfuerzos por guiar a los jóvenes hacia el buen camino, alejándolos del pecado. Don Bosco relató este sueño a sus alumnos y a otros miembros de la congregación, describiendo con gran detalle lo que vio. Don Bosco comenzó describiendo cómo, en su sueño, fue guiado por un ángel, al que él llamaba su guía, hacia un lugar oscuro y tenebroso. Empezaron a caminar por un sendero que se volvía cada vez más difícil. El guía le advirtió que no mirara atrás ni se detuviera. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más opresivo y aterrador. El camino llevaba a una gran explanada llena de espinas y arbustos punzantes, y al fondo un enorme y oscuro portal que se asemejaba a una boca monstruosa abierta que irradiaba una luz rojiza. Ese portal era la entrada al infierno. Al llegar a la entrada, Don Bosco vio a muchos jóvenes siendo arrastrados hacia el portal por fuerzas invisibles. Eran jóvenes que él conocía y que se habían apartado de la fe y del bien. En su relato menciona cómo intentó detener a algunos, pero no pudo. Los jóvenes eran arrastrados hacia lo que él describió como un horno. El guía le explicó que esos jóvenes habían caído en el pecado mortal y por no arrepentirse habían perdido la gracia de Dios.
Al llegar, se encontró con un gran edificio con altas murallas, más altas que las montañas y enormes puertas. De aquel lugar se desprendió un inmenso y sofocante calor que lo oprimía. Don Bosco le preguntó a su guía: ¿en dónde estamos? Y el ángel le contestó: lee lo que está escrito en aquellas puertas. Entonces miró fijamente y leyó: aquí no hay redención. En ese momento supo sin duda alguna que se encontraba en el infierno. Este lugar estaba custodiado por demonios que tenían formas grotescas y aterradoras. Don Bosco describió que algunos de ellos parecían bestias, mientras que otros eran más parecidos a humanos, pero con rasgos deformados por el odio y el pecado. Cuando Don Bosco finalmente cruzó las puertas, fue testigo de los tormentos que sufrían las almas condenadas. El infierno, en su visión, no era solo un lugar de fuego, sino un espacio de tormentos específicos para cada alma, de acuerdo a los pecados que habían cometido en vida. En ese lugar había miles de puertas más. Era un lugar inmenso que parecía no tener fin. Su guía señaló apuntando con su mano y dijo: «Observa». Entonces, levantando la mirada, Don Bosco vio como un joven corría desesperado por un camino empedrado y en su rostro se reflejaba desesperación. Y dijo: «Hay que ayudarlo», extendiendo las manos hacia el joven. Pero el ángel respondió: «No, déjalo». Y Don Bosco dijo: «¿Pero por qué no podemos ayudarlo?». Y el guía replicó: «No sabes lo poderosa que es la ira de Dios. ¿Crees que podrías detener a alguien que huye de la ira encendida del Señor?». Mientras tanto, el joven seguía corriendo con desesperación, azotando con brutalidad ante una de las tantas puertas, y Don Bosco preguntó: «¿Por qué mira hacia atrás con tanto miedo?». Y el guía respondió: «Porque la ira de Dios traspasa todas las puertas del infierno y va a atormentarle aún en medio del fuego». Entonces, Don Bosco se propuso a anotar todo lo que estaba viendo, pero su guía le dijo: «Espera, vuelve a mirar». Y tembloroso alzó la mirada y vio cómo más jóvenes seguían cayendo por ese camino empedrado, gritando de espanto. Algunos bajaban juntos y otros separados uno del otro por una distancia, pero todos llevaban en su frente escrito el pecado que los había condenado a ese lugar. Al llegar al fondo, chocaban sus cuerpos con aquellas puertas, y las puertas se abrían de par en par, y un remolino los arrastraba hasta el fondo del abismo. Entonces se escuchó un ruido infernal, y luego las puertas se cerraron estrepitosamente. Don Bosco se estremeció al ver a muchos jóvenes que habían asistido a su oratorio entre los condenados. Le preguntó al guía por qué estaban allí, y el guía le respondió que aunque habían sido buenos en algún momento de sus vidas, terminaron alejándose de Dios y cayeron en el pecado mortal sin arrepentirse, y muchas almas más se perderán por ese motivo. Entonces dijo Don Bosco con tristeza: «Es inútil, pues, que trabajemos en nuestros colegios si son tantas las almas de estos jóvenes que se perderán. ¿No habrá alguna manera de remediar el camino de estas almas para que no se pierdan?». El ángel contestó: «Este es el estado actual de sus almas, y si murieran en este momento, vendrían a parar aquí sin solución». Así que Don Bosco dijo: «Bueno, deja que anote los nombres de estos jóvenes para que pueda avisarles y ponerlos por el camino que lleva a la salvación». Pero el ángel le dijo: «¿Y tú crees que algunos se corregirían si les avisas del destino que les espera? Al principio el aviso les va a impresionar, pero después no harán caso y dirán que se trata de solo un sueño, y algunos solo se confesarían por un temor pasajero, pero seguirán con el corazón apegado al pecado». Y replicó Don Bosco: «¿Entonces no hay salvación para estas pobres almas? Dime qué hacer para que puedan salvarse». Y dijo el ángel:
Bueno tienen a los superiores, que los obedezcan, tienen los sacramentos, que los reciban. Mientras el ángel le decía todo esto a don Bosco, un nuevo grupo de jóvenes seguía cayendo hacia el abismo y las puertas se abrieron. Entonces dijo el ángel: «Entra tú también, ven, aprenderás más de una cosa». Al entrar, vio un vasto paisaje en llamas, con pozos de fuego y un hedor insoportable. Las almas gritaban y gemían de dolor, pero ya no había esperanza para ellas. Entre las llamas, las almas condenadas sufrían castigos que correspondían a los pecados que habían cometido en la tierra. Por ejemplo, quienes habían sido esclavos de la lujuria eran quemados por dentro y por fuera en un fuego que nunca se apagaba. Los mentirosos tenían la lengua ardiente y los violentos eran atacados eternamente por seres demoníacos. Vio también muchas inscripciones y abajo de ellas había puertas. Algunas inscripciones decían: «Todos los males por los siglos de los siglos». En otra decía: «Serán atormentados por los siglos de los siglos». Más a lo lejos decía: «El humo de sus tormentos sube eternamente». Y en otra decía: «No hay paz para los impíos, este es el rechinar de dientes». Después, el ángel lo llevó aún más profundo, en donde vio a muchos jóvenes. Estos estaban llenos de insectos y gusanos por todo su cuerpo. Ellos se peleaban unos contra otros, blasfemaban y lanzaban ofensas a los santos. Y el ángel dijo: «Ahora es necesario que vayas a ese lugar de fuego que acabas de ver». Don Bosco, con gran temor, gritó: «¡No, no, no! Para ir al infierno primero Dios tiene que juzgarme, y yo no he tenido mi juicio aún». El ángel respondió: «Dime entonces, ¿qué es mejor, entrar allí y liberar a tus jóvenes, o irte ahora y abandonarlos en este lugar de tormentos?» Entonces, don Bosco aceptó y decidió entrar a ese lugar por sus jóvenes. «Entra y sé testigo, pues», dijo el ángel, «de la bondad y misericordia de Dios, que siempre hace todo para salvar a las almas de la muerte eterna». Al entrar, don Bosco fue transportado a una sala enorme y había un letrero que decía «Sexto mandamiento», y al levantar un velo vio a sus jóvenes y le fue mostrado el pecado en el que estaban inmersos sus jóvenes. Y dijo el ángel: «Predica en todas partes contra la inmoralidad. La gracia de Dios nunca le faltará a tus jóvenes si ellos la piden. Dios es tan bueno que manifiesta su poder en perdonar». Don Bosco se preparaba para despedirse cuando el ángel le dijo: «Ven aquí, aún no hemos terminado», y le mostró otros 2 velos. En uno de ellos decía: «Los que quieren hacerse ricos caen en la tentación y en el lazo del demonio». Entonces don Bosco dijo: «No, mis jóvenes y yo somos pobres, esto no interesa a ellos, no buscamos la riqueza». Pero el ángel corrió el velo y le mostró todos los jóvenes que habían caído a causa de ese pecado. Y el ángel dijo: «Claro que también es del interés de tus muchachos. Algunos de ellos tienen amor por objetos personales, y esto puede pervertir sus almas. Hay aquellos que revisan los baúles de los compañeros para tomar dinero u objetos, y otros más que están aquí por apropiarse prendas de vestir, cubrecamas que tomaron y las mandaron a sus casas, algunos por no devolver cosas que les habían prestado y alguno por quedarse con dinero que le habían dado para darlo al superior. Así que avisales que desechen esos deseos inútiles y nocivos, que sean obedientes a la ley de Dios, para que la codicia no los lleve a mayores excesos que los llevarán a terminar en este lugar de perdición eterna». Don Bosco no daba crédito a lo que el ángel le decía y cómo era que por ciertas cosas que parecían insignificantes podían acabar en ese lugar de tormento con castigos tan severos. Después le mostró el siguiente velo y la inscripción decía: «Raíz de todos los males».
y el ángel comentó: «¿Sabes que la desobediencia es la raíz de todos los males? Los jóvenes que ves aquí son aquellos que desobedecieron sin preocuparse por los reglamentos. En lugar de rezar y prestar atención en misa, ocupaban sus pensamientos en otras cosas. Pobre de aquellos que descuidan la oración, porque aquel que no reza se condena». El sueño de Don Bosco no fue solo una visión de desesperación, sino también una advertencia. Su guía le mostró un gran muro que separaba el camino al infierno del camino a la salvación. Don Bosco trató de escalar el muro para escapar, pero no pudo. El guía entonces le dijo que debía llevar esta experiencia a los jóvenes, advirtiéndoles sobre los peligros del pecado mortal y la importancia del arrepentimiento y la confesión. El ángel vio a Don Bosco y le dijo: «Ahora que has visto los horrores del infierno, es necesario que pruebes un poco de este sufrimiento». Y prosiguió: «¿Ves esa muralla? Es la más alejada del verdadero fuego del infierno, es el principio del tormento». Y le tomó la mano y la puso en la muralla. Don Bosco sintió una quemadura tan insoportable que dio un salto y, gritando de dolor, despertó de aquel sueño. Antes de despertar, Don Bosco escuchó las palabras: «Si tus muchachos no cambian de vida, todos ellos vendrán aquí». Esta advertencia lo afectó profundamente. Cuando despertó, se encontraba cubierto de sudor y profundamente perturbado por lo que había visto. Y agregó: «Tengan en cuenta que no he contado las cosas con toda la horrible crueldad, ni como las vi en realidad. Solo es un pequeño resumen para no causarles demasiado espanto. Ningún mortal puede comprender estas cosas, solo el Señor las conoce y las puede manifestar a quien Él quiera». Después de este sueño, Don Bosco intensificó su labor pastoral, poniendo más énfasis en la importancia de la confesión y la comunión frecuente. A menudo hablaba a sus alumnos sobre la necesidad de vivir una vida en gracia, recordándoles que el infierno no es solo un castigo de Dios, sino la consecuencia final de rechazar su amor y misericordia. Este sueño no solo impactó a Don Bosco, sino también a sus alumnos y a los miembros de su congregación, quienes vieron en sus palabras un llamado urgente a la conversión y a una vida de fe. La visión del infierno de San Juan Bosco fue un recordatorio contundente de la realidad de la vida eterna y de las consecuencias del pecado. Para Don Bosco, este sueño fue una señal clara de que su misión no solo era educar a los jóvenes, sino también salvar sus almas, guiándolos hacia el camino del bien y alejándolos de las trampas del mal. Don Bosco dedicó toda su vida al servicio de los jóvenes, luchando incansablemente por su educación y salvación espiritual. Fundó la Sociedad Salesiana y las Hijas de María Auxiliadora, dejando un legado que continúa vivo en todo el mundo. San Juan Bosco fue canonizado por el Papa Pío XI el 1 de abril de 1934, convirtiéndose en un modelo de entrega, fe y amor por los más necesitados. La vida de San Juan Bosco es un recordatorio de que el amor y la fe pueden cambiar el destino de las almas. Dios le permitió ver el cielo, el infierno y los desafíos que enfrentaría la Iglesia, guiándolo siempre a través de la confianza en María Auxiliadora y la Eucaristía. Que su ejemplo nos inspire a amar y servir a los demás, especialmente a los más pequeños, con el corazón lleno de fe. Gracias por acompañarnos en De la mano con Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te ha inspirado o ayudado, no olvides darle me gusta, compartirlo con quienes lo necesiten y suscribirte al canal para más contenido que alimenta el alma. Que Dios te bendiga siempre y nos vemos en el próximo video.